Dejando atrás el paréntesis del paradigma emergente, como les decía, el video que viene ahora se va a centrar en el paradigma empírico analítico, que es de donde más van ustedes a buscar recursos para hacer investigaciones desde la gerencia del talento humano y desde sus propias prácticas administrativas. Entonces vamos a estar hablando, esto fue lo que conversamos sobre el tema de paradigmas, y hablamos que el paradigma empírico analítico se suscribe en el enfoque cuantitativo. Habíamos definido unos verbos asociados al enfoque, que es medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar, identificar. De hecho, en este paradigma es donde hablamos de variables, de muestras. En los otros se construyen conceptos muy homogéneos, como el concepto de categorías de análisis en vez de variables, como el concepto de grupo focal en vez de muestras, y temas así alusivos, pero es simplemente para cuidarnos desde el punto de vista paradigmático, cómo nos referimos a los insumos de una investigación. Bien, habíamos dicho que el paradigma empírico analítico, como es cuantitativo, es completamente lineal, tiene un inicio y un fin, y al final el objetivo es validar si tenemos una hipótesis alterna o una hipótesis nula. ¿Sí? Y veamos, este es el mapa del paradigma empírico analítico. Las investigaciones empírico-analíticas, mis estimados estudiantes, se divide en dos tipos de investigaciones. Una que es la investigación experimental y otra que es la investigación no experimental. ¿Sí? Y cada una tiene un conjunto de subinvestigaciones y al final nos encontramos con unos alcances. Este material van a tenerlo a su disposición. Entonces vamos ahora a explicar cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar hablando de las investigaciones no experimentales. ¿Qué son las investigaciones no experimentales? Como su nombre lo dice, es que vamos a hacer una investigación donde no vamos a experimentar con la variable independiente. ¿Sí? Que las investigaciones experimentales simplemente experimentan con una variable independiente, manipulan la variable independiente para lograr un efecto determinado en lo que quieren. Estas investigaciones no pueden manipular, ya sea desde el punto de vista ético, moral o técnico, no pueden manipular la variable independiente. Veamos en qué consiste. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que una investigación no experimental son aquellas investigaciones donde el investigador no puede, como ya mencioné, por factores morales, por factores éticos o simplemente por factores técnicos. Es imposible poder modificar esa variable independiente. Así que se considera que son investigaciones expofactas. ¿Por qué expofactas? Porque el investigador llega después que el fenómeno se ha presentado en la población objeto de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, y tomo obviamente el ejemplo del coronavirus porque es lo que estamos viviendo y es donde tenemos más información en este momento. No es para aburrir la vida, créanme, sino porque sería muy poco sabio de mi parte no ejemplificar y problematizar con lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente pregunta, si el gobierno en el mes de agosto lanza esta pregunta y dice, ¿cuál es el impacto económico que generó el periodo de cuarentena por el tema del coronavirus? O las políticas, o sea, ¿cuál es el impacto económico de las medidas de prevención de propagación del coronavirus, que incluye el cierre del aeropuerto, que incluye todo este tema, ¿verdad? Entonces, le contratan a la Universidad Nacional, a la Universidad de las Andes, a la Universidad de Córdoba para hacer un estudio del impacto económico, de la crisis del coronavirus en Colombia, ¿cierto? Entonces, la variable independiente es la crisis por el coronavirus. La variable dependiente vendría siendo el impacto económico, es decir, ¿cuál ha sido el impacto económico? Les pido excusas. ¿Cuál ha sido el impacto económico a partir de la crisis del coronavirus? Entonces, la variable independiente que vendría siendo la crisis del coronavirus no es manipulable por el investigador. Primero porque los investigadores
no tuvieron nada que ver con el coronavirus. Los investigadores nada tuvieron que ver con las medidas políticas y económicas que se tomaron en el marco de la crisis del coronavirus. ¿Sí? Sin embargo, viene el investigador ¿a qué? A hacer su trabajo en el marco de ¿qué? En el marco de algo que ya sucedió, que fueron unas medidas y unas políticas en atención o de contención con respecto al coronavirus. Bien, las investigaciones no experimentales se pueden dividir en dos tipos de investigación. En dos tipos de investigación. Las investigaciones no experimentales pueden ser transversales o las investigaciones no experimentales pueden ser longitudinales. ¿Cuándo una investigación es transversal? Las investigaciones transversales son aquellas que buscan en un momento determinado evaluar cuál es la situación de la variable dependiente frente a la variable independiente. Recordemos que en este caso, como la investigación es no experimental, la variable independiente surgió de manera natural. La unidad investigativa no tuvo nada que ver, no diseñó, no implementó, no modificó, en este tema sería que técnicamente la unidad investigativa no tuvo nada que ver con la variable independiente. La variable independiente surgió en el mes de enero de manera natural. Comenzó en diciembre en Japón, pero más o menos en el mes de marzo la variable independiente se manifestó en Colombia. Y ahora en el mes de agosto los investigadores vienen y hacen un estudio, hacen un instrumento y comienzan a aplicar el instrumento en una población considerable, en una muestra significativa, y al final dice cuál fue el impacto económico, cuál fue el impacto social, cuál fue el impacto psicológico, cuál fue el impacto de ¿qué? Del coronavirus. ¿Sí? Entonces, estas investigaciones que recolectan los datos en un único momento posterior a la manifestación de la variable independiente se consideran investigaciones transversales. Ahora, si la pregunta no es cuál es el impacto social y económico de Colombia frente a la crisis del coronavirus, sino que la pregunta sería un poquito más compleja, si sería ¿cuál es la recuperación o cómo es la recuperación económica, social de Colombia durante el año 2018, 2020 y 2021 del coronavirus? Después del coronavirus, ya la investigación tiene otra intención. No sería de conocer cuál es el impacto en un momento determinado, sino que ya la investigación pasaría a ser longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque busca analizar cómo evoluciona la variable dependiente en el tiempo. Entonces, pongamos que en el mes de marzo se manifestó la variable independiente en Colombia. Sin embargo, en agosto se hizo la primera recolección de datos, en diciembre se hizo la segunda recolección de datos, en febrero del próximo año se hizo la recolección de datos y así sucesivamente, hasta que lleguemos al punto donde podamos poder considerar cómo ha sido la evolución en el tiempo de la variable dependiente frente a la variable independiente que surgió de manera natural. Esa sería la investigación longitudinal. Voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con el coronavirus. Todos sabemos el plan urbanístico que ha tenido Montería en los últimos gobiernos. Uno de los planes urbanísticos es la reubicación de los comerciantes independientes que estaban en las zonas públicas en el centro de Montería, es decir, que ocupaban las calles de Montería y fueron reubicados en el centro cultural que se encuentra en la Avenida Primera. Este alcalde en algún momento determinado deberá hacer una investigación, ya sea transversal o longitudinal, para determinar cuál ha sido el impacto económico, ¿cierto? Y de rentabilidad económica para estos comerciantes que abandonaron la 35, que abandonaron ciertas calles de Montería y se encerraron en un centro cultural, para determinar si al final la estrategia funcionó o no funcionó. Los investigadores que llegan a hacer el estudio no son responsables, de hecho ni el gobierno actual del alcalde es responsable de esa movilidad porque perteneció a otro gobierno que perteneció a otra administración. Sin embargo, ellos sí tienen que hacer el estudio ahora. Entonces, la variable independiente, que fue la reubicación al centro cultural,
ya sucedió, pero ellos si lo hacen longitudinalmente es que simplemente llegan después de un año y recolectan una única vez los datos. Pero si ellos desean ir progresivamente evaluando cómo es la evolución, tendrían que hacer la recolección de datos en diferentes momentos. Esto es lo que diferencia lo transversal de lo longitudinal. Ahora hablemos de las investigaciones experimentales. Las investigaciones experimentales, mis estimados, son aquellas investigaciones donde la unidad investigativa debe manipular la variable independiente. Es decir, ellos piensan, diseñan y ejecutan acciones que van a configurar la variable independiente para que intencionalmente provoque unos resultados en la variable dependiente. Entonces, en este sentido, podríamos decir lo siguiente: las investigaciones experimentales se dividen en preexperimento, cuasi-experimento y experimento puro. Aquí les presento las preexperimentales y las cuasi-experimentales. Una investigación preexperimental es aquella en la que el investigador diagnostica previamente al diseño y la implementación el estado de la variable dependiente. Sumado, ejecuta la variable independiente y al final vuelve a evaluar la variable dependiente para saber cuál fue el resultado. Entonces, es por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Si una persona dice que descubrió un producto o una técnica para bajar de peso, amo un reto, creo que hay muchos retos por ahí, ¿verdad? Pero hay un reto X, y ese reto X dice que la persona puede perder en un determinado tiempo 15 kilos, ¿cierto? Entonces sería una investigación experimental. ¿Por qué? Porque la variable independiente, que es el reto, ha sido diseñado y ha sido creado para ese fin, ¿sí? Antes de que comience el reto o que se ejecute el reto, lo primero que se tiene que hacer es un pretest. ¿Qué es el pretest? Un diagnóstico previo a la ejecución. Es decir, se coge, se pesa, se mide, se le toman todas las medidas de abdomen, de todas las partes que signifiquen de pronto una acumulación de grasa, se le toma la presión, es decir, hay un instrumento de recolección de datos que me permite determinar el tema de peso, de salud de la persona, el estado físico de la persona. Durante determinado tiempo se implementa la variable independiente, es decir, se implementa el alfa. Y cuando se vence ese tiempo, lo único que se hace es que volver a evaluar la variable dependiente. Y de alguna manera, la investigación simplemente es la comparación entre el pretest y el posttest. Es decir, cómo estaba antes la variable dependiente, que en este caso es el peso, y cómo está la variable dependiente después. ¿Sí? Esa sería una investigación preexperimental. Si volviéramos al primer ejemplo que pusimos en los primeros videos sobre el diseñar una estrategia basada en inteligencia emocional para mejorar el ambiente laboral, precisamente tendríamos que hacer eso. Por eso para mí fue sencillo hacer las preguntas específicas de aquel ejemplo. ¿Por qué fue sencillo para mí hacer las subpreguntas? Porque tenía en cuenta el diseño metodológico y sabía que por el tipo de pregunta esa investigación era preexperimental. Y al ser preexperimental, para mí fue muy sencillo hacer la sistematización de las preguntas. Porque la primera pregunta vendría siendo ¿cuál es el estado del ambiente laboral en la población objeto de estudio? ¿Cuál es el fundamento epistemológico y teórico de la variable independiente? ¿Cómo implementar la variable independiente? Y al final es diagnosticar las diferencias significativas entre el pretest y el posttest, es decir, antes y después de la variable independiente.
Entonces entienden que esas preguntas tampoco surgen de mi experticia como investigador, no. Esas preguntas simplemente surgen del conocimiento que pueda tener el investigador del diseño metodológico. En este caso, esa pregunta, por muchas razones, que ahora vamos a ver en un pequeño ejercicio que vamos a hacer, era para experimentar, y obviamente eso me permitió con mucha facilidad crear el sistema de preguntas y por ende también crear el sistema de objetivos, es decir, los objetivos específicos. Bien, el cuasi experimento. El cuasi experimento, a diferencia del preexperimento, es un poquito más complejo. Y es de que para que sea un cuasi experimento tienen que haber al menos dos variables independientes. En el preexperimento debe haber una sola variable independiente, pero pueden haber n variables dependientes. Por ejemplo, si yo podría decir una estrategia, por ejemplo, si la pregunta es ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral y la comunicación en la población objeto de estudio? Nos damos cuenta que esa investigación seguiría siendo preexperimental, pero tendría una variable independiente y tiene dos variables dependientes: ambiente laboral y comunicación, ¿cierto? Entonces vemos allí que la investigación, el preexperimento, puede tener n variables dependientes, pero una sola variable independiente. El cuasi experimento, a diferencia del primero, puede tener n variables dependientes, pero al menos debe tener dos variables independientes. Puede tener 2, 3, 4 variables independientes, pero para que sea cuasi experimento debe haber un punto de comparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago la siguiente pregunta: ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite obtener mejores resultados que una estrategia de salud ocupacional tradicional en temas asociados al ambiente laboral y a la comunicación en el departamento administrativo de la EPS Mejor Salud de Montería, ¿cierto? Si analizamos bien esta pregunta mostraría dos variables independientes. Una, la estrategia basada en inteligencia emocional, y la otra es una estrategia tradicional de salud ocupacional, ¿sí? Y quizás soy muy atrevido para poner estos ejemplos, pero es lo que me llega ahora pues, a la cabeza, siendo muy de madrugada, si no se alcanza a notar pues, la hora en la que estoy haciendo este pequeño video. Entonces, en ese sentido, estimados, tengo dos variables independientes: la estrategia basada en inteligencia emocional y la estrategia tradicional de salud ocupacional. Entonces, compañeros, se hace lo mismo a una muestra que le voy a llamarle grupo experimental. Es decir, por ejemplo, hagamos de que la EPS Mejor Salud tiene dos sedes administrativas. Yo cojo la sede A y esa sede A la voy a llamar grupo control, y en ese grupo control voy a aplicar la estrategia basada en inteligencia emocional, y a la otra sede le voy a aplicar una estrategia tradicional de salud ocupacional para intentar mejorar el ambiente laboral y la comunicación, ¿sí? En este sentido, al grupo control se le hace el pretest a la variable dependiente, se le implementa la estrategia, es decir, la variable independiente, estrategia basada en inteligencia emocional, y se hace al final un post-test. Paralelamente, se hace un pretest al grupo control, se aplica la variable independiente, en este caso, las estrategias tradicionales de salud ocupacional, es decir, que no es basado en inteligencia emocional, y al final se hace una evaluación final de la variable dependiente. Estas investigaciones son más complejas porque al final el resultado es el pretest con posttest
pretest con posttest, pretest con pretest y posttest con posttest. Entonces, la minería de datos, la explotación de datos, la triangulación de datos va a ser más amplio, va a ser más enriquecedor y va a ser más compleja. Obviamente están en investigaciones un poquito más complejas. Las investigaciones experimentales, a diferencia de las cosas experimentales, lo que busca es un volumen de información más amplio. Es decir, son proyectos más masivos, con pruebas, con muestras significativas y escogidas aleatoriamente. Ya no estaríamos hablando de la EPS Mejor Salud, sino que estaríamos hablando de las EPS particular, o las EPS de Córdoba, o las EPS de Colombia. Es decir, estaríamos hablando con una muestra aleatoria, más significativa y más generalizada. Entonces, este es el tema de las investigaciones experimentales. Espero que les haya servido. Algo que se me estaba olvidando, pero lo quiero decirle. Cuando hablábamos en el primer video de las hipótesis, en este tipo de investigaciones podemos tener muchas más hipótesis. Por ejemplo, aquí pueden salir muchas hipótesis. Hipótesis 1. La hipótesis 1 de esta investigación podría ser que afirmativamente la estrategia basada en inteligencia emocional obtiene mejores resultados que la estrategia tradicional de salud ocupacional. Pero me puedo encontrar con una hipótesis nula, y es de que la estrategia de salud ocupacional tradicional puede obtener mejores resultados que las que implementé de inteligencia emocional. O me puedo encontrar con una tercera hipótesis, y es de que no existe diferencia significativa entre ambas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del diseño metodológico, pueden surgir 3, 4, 5, 6 hipótesis en una investigación, determinado como considere. Pero con esto terminamos este pequeño video que tiene que ver con el paradigma empírico analítico. No he mencionado los alcances para no saturar de más información. Creo que estos videos, aunque cortos, tienen un volumen amplio de información que espero que ustedes pues puedan analizar y puedan comprender. Vamos en el siguiente video que van a ver, van a encontrarse con un pequeño ejercicio que vamos a resolver aquí mismo. Es decir, ustedes no lo van a hacer, lo voy a resolver yo, pero quiero que ustedes simplemente vean cómo podemos resolverlo.